Esta noche en Lunes de Mina, el hermano del presidente. Es el hombre fuerte de este gobierno. Maneja una de las carteras más importantes y complejas del gabinete. También estuvo en el ojo de la tormenta a causa de la crisis que desató el acta bilateral. Hay quienes dicen que debe ser uno de los cambios en el gabinete del presidente, sin importar el parentesco. Hoy tiene la palabra el ministro de Hacienda de la República y hermano del presidente de la Nación, el señor Benigno López. Además, el factor económico es el elemento que garantiza la aprobación de un gobierno. A un año de gestión de Mario Abdo, analizamos los indicadores económicos del gobierno abdista, junto a los señores Amílcar Ferreira y Santiago Peña. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Bueno, hoy nos toca hablar con uno de los ministros, digamos, que todos queremos saber. A ver, vamos a cantarle la musiquita esa. Y estás, que te vas y no te has ido. Ahora me va a contestar el ministro hoy qué es lo que va a pasar con él. Bueno, y qué va a pasar también con el país, obviamente, en términos económicos. Dos preguntas demasiado importantes que tenemos para el ministro de Hacienda, hermano del presidente de la República. Después le vamos a preguntar también esto de ser el hermano del presidente de la República, cómo pesa. Luego van a estar el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, y Amílcar Ferreira, analista económico. O sea que en una parte de la entrevista lo vamos a hacer entre todos, o sea, vamos a ponerle en el banquillo al ministro, y ellos que entienden obviamente más que yo del tema económico también van a hacer sus preguntas y van a dar sus opiniones. Saludamos entonces al ministro de Hacienda, Benigno López. ¿Qué tal, Benigno? Gracias por estar. Gracias por la invitación, Mina. Un gusto estar acá. Un saludo a la audiencia. Hola, Jenny. Así acá es que estamos. Está acá. Dice que el juicio político más importante de esa señora que le está esperando, ¿verdad? Qué pobre señora realmente. No, una capa. La de los ministros en general y la tuya en particular, digamos, porque sí, trabajás mucho, llegás tarde, encima llegarás agotado, ¿verdad? Sí. No, realmente una buena compañera te tocó. El compromiso, ella es fantástico, ¿verdad? Apoya todo desde siempre. Entonces yo solo tengo reconocimiento y gratitud hacia ella por dejarme hacer lo que me gusta. Me encanta. Esa vez que un Twitter creo que fue que tuiteó, yo salí en su defensa porque es la esposa, es una señora normal, que no tiene por qué entender, que le quiere a su marido, le apoya, y eso es muy importante. Y porque, no sé, de verdad, entendí que lo hizo en ese sentido, de apoyarte, no de bajarle la caña a los que no te No, ella te hizo, apoyan, así ¿verdad? como vos decís. Fue un acto de solidaridad un y de acto amor. de amor incondicional al marido. Que me parece muy bien, es su papel, no le pidamos otro papel. Bueno, Jenny nos preparó un informe sobre la situación, pero antes le saludo a Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina, el placer de saludarte y por supuesto al ministro, gracias por aceptar la invitación, sabemos que tiene muchos compromisos, así que se agradece el gesto. Para empezar, quiero reconocer a la gente de Joseph que me cuida el cabello, me cuidan las manos, todo. Muchísimas gracias a Joseph por los tratamientos, y también quiero agradecer a la gente de Segolén Baitinola que me viste. Hoy tengo un pantalón negro y tengo una blusa animal print que están muy, pero muy de moda en este otoño-invierno. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos al informe para dar inicio a esta mesa que les traemos esta noche. En este informe, algunos indicadores económicos del Paraguay. Mario Abdo Benítez acaba de cumplir su primer año sentado en el sillón de López como presidente de la República del Paraguay. Un aniversario de asunción en el que poco o nada tiene para festejar, sino más bien reflexionar. La crisis que desató el acta bilateral con Brasil y las negociaciones que se estaban llevando adelante para la venta de energía a una empresa brasileña pusieron al Ejecutivo al borde de un juicio político, del cual se libró restableciendo alianza con su principal adversario, el de su mismo partido,
Horacio Cartes. Mientras lo que sucedía en el ámbito político repercutía en todos los sectores, los indicadores económicos eran los parámetros que más pesaban en la balanza al momento de calificar el año de gobierno del presidente. Estos son algunos de los números de la era Mario Abdo. Empecemos con el dólar. La variación de la moneda norteamericana era de 5.720 guaraníes en agosto de 2018. Fue aumentando paulatinamente hasta llegar a 6.117 en este mes de agosto de 2019. La actividad económica, que registró un 0.80% durante la asunción de Mario Abdo, fue disminuyendo. En marzo de este año alcanzó un negativo 4.60% y en junio de este año la contracción cerró en negativo 2.80%. En lo que hace a la inflación, la misma se había situado en 0.20% en agosto de 2018 y cayó hasta un 0.10% en el último mes. Con relación al desempleo, si comparamos el segundo trimestre de 2018 con el del 2019, el desempleo subió de 5.9% en 2018 a 7.4% en el mismo periodo de este año. En lo que hace al subempleo, en el segundo trimestre de 2018 fue de 4.9%. En 2019 subió a 7.4%. También han tenido números negativos las exportaciones e importaciones. En cuanto a las exportaciones, la variación interanual en agosto de 2018 era de 3.70%. Para agosto de este 2019 cayó a un negativo 9.10%. En cuanto a las importaciones, la variación interanual en agosto de 2018 era de 15.30%. Para el mismo mes de este 2019, descendió a negativo 5.70%. Mario Abdo asumió el país con una proyección de crecimiento del 4%. Hoy, los expertos aseguran que no se llegará al 2%. Dinamizar la economía fue la promesa del gobierno a través de la ejecución en obras de los entes del Estado, pero la ejecución presupuestaria de algunos ministerios claves no alcanza el 50%. El MOPC alcanzó una ejecución a junio de este año de 30.61%, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 33.22%, el Ministerio de Salud 39.72% y el Ministerio de Educación el 40.16%. Bueno, a ver, esta musiquita que te dediqué al principio, digamos, muy pocas veces canté al aire, así que tenés que estar agradecido, pero el tema, digamos, estás que te vas sí. Y no te has ido. ¿Te quedás? ¿Te vas? ¿Qué va a pasar contigo, No, ministro? esa es una decisión del presidente. Él la va a tomar, la va a analizar, la está analizando. Yo había conversado con él sobre la necesidad de liberarle de cualquier compromiso que pueda tener más allá de que ser su ministro y que tome las medidas que él crea conveniente. Entonces puse el cargo a disposición, que él comunicó eso hace unos días, ¿verdad? Y él está analizando la coyuntura como está analizando a todo el gabinete y él tomará la decisión, ¿verdad? Así de simple es. Cuando vos pusiste a disposición tu cargo, digamos, ¿fue en el momento de la crisis, digamos, por el acta bilateral, etcétera, etcétera? Fue ahí, ¿verdad? Fue ahí en el momento de la crisis, cuando estaba complicado el tema, se hablaba de la necesidad de hacer algunas movidas y entonces yo entendí de que era sumamente entendible que él pueda disponer del cargo del Ministerio de Hacienda. ¿Y qué te dijo cuando vos le dijiste Y él eso? me miró, habló y me dijo, bueno, vamos a hablar, me dijo, nada más. Y ahí está, así estamos. Nada, no te dijo, no es tu responsabilidad, o te dijo, No, sí, la verdad que tengo que descomprimir. No me dijo nada, fue una decisión que yo estaba pensando. Yo te voy a contar lo que yo pienso, ¿verdad? Yo creo que el Ministerio de Hacienda es, juntamente con el Banco Central, una de las entidades más prestigiosas que tiene el país. Tiene representación interna y externa y los golpes que recibió, sobre todo el ministro de Hacienda, de un tiempo a esta parte totalmente infundados, totalmente calumniosos, igual ameritan de que se aclare donde se tenga que aclarar y tal vez eso ya pueda estar pesando en la mente del presidente, o no, ¿verdad?
Entonces yo no quiero que esa situación de parentesco o de ser hermanos le pueda complicar la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que hacer un análisis desapasionado, ¿verdad? Y si se considera que es necesario hacer un cambio, lo tiene que hacer sin ningún tipo de problema de ninguna índole. Entonces ese fue mi pensamiento, entonces yo pensé que a lo mejor era un momento importante para que él vea qué hacer en el Ministerio de Hacienda, porque si uno mira la gestión del Ministerio de Hacienda del año, las críticas hacia mí son todas menos de Hacienda. Entonces habría que ver cómo él evalúa, entonces yo quería dar y como se hablaba también de muchos cambios, que se tenían que hacer cambios, yo quería también dar un ejemplo, de poner el cargo a disposición, como se hace en Europa, entonces se pone todos ponen el cargo a disposición, pero y el presidente puede decidir sin mayores ataduras. De hecho, los cargos están siempre a disposición en el sentido que... Sí, pero es un gesto. Pero gesto, yo creo claro. que yo más que nada es un gesto, él puede disponer sin necesidad que se haga eso. Y ese fue el análisis, eso fue lo que conversamos, eso fue lo que le dije y él me dijo que va a evaluar, que va a pensar y que en su momento va a tomar la decisión, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema de... Claro, esto vos le aclaraste que no va a traer un problema familiar. Pues de ninguna manera. ¿Verdad? O sea, ni familiar, ni personal, ni nada. O sea que no es que, porque de repente uno dice que, qué sé yo, te puedes enojar, pichar, como decimos los paraguayos. Yo tengo bien claro que en esta relación de ministro y presidente, antes que nada soy el ministro de Hacienda, una cartera importante, con muchos desafíos, que tiene que llevar adelante muchas reformas y que tiene que estar acostumbrado a decir el 99.9% de las veces no. Entonces, si es un peso también, eso es bueno quitárselo a él para que tome la medida. Si uno hace los análisis, por ejemplo, tenemos 2 casos históricos, Banco Central por primera vez en 2 mandatos consecutivos, el presidente del Banco Central culmina el mandato de 5 años. En cambio, en los ministerios de Hacienda hay un promedio año y medio de duración de cada uno, ¿verdad? Entonces, hay también un desgaste natural en este lugar. Y entonces no va a haber ningún tipo de problema con él de ninguna clase, de ninguna naturaleza. Cuando vos cero. decís que en realidad hay más presión sobre vos en otros temas y también porque sos el hermano, etcétera, etcétera, que por el ministerio mismo, ¿a qué te referís, por ejemplo? Y los ataques empezaron con una gestión de IPS de cuestiones que están para mí todas aclaradas, ¿verdad? O sea, son denuncias que ya se hicieron generalmente y que se vuelven a hacer aprovechando un momento coyuntural importante. No sé si hubo una orden, atáquenle al ministro de Hacienda porque es hermano del presidente, algo de eso habrá habido. Yo estoy absolutamente tranquilo, lamentablemente uno denuncia y vos tenés que hacer la demostración de tu inocencia. Y yo estoy haciendo eso aparte, en paralelo, ¿verdad? Entonces a partir de ahí se empezó a cuestionar mucho, inclusive en el tema del acta me involucraron en una reunión que no existió, como si fuese una gran noticia que yo estuve reunido con Bolsonaro en algún lado, nada de eso es cierto. Entonces básicamente nada de lo que dicen los denunciantes es una cuestión irregular que me amerite un procedimiento, pero sí fuimos tapa de varios diarios, fuimos editoriales de varias ediciones, ¿verdad? Con una absoluta irresponsabilidad y mala fe de esa gente. Y justamente en relación al famoso acta bilateral, al acta bilateral, ¿qué tuviste que ver vos en el sentido como ministro de Hacienda? ¿Interveniste en algo? No, el Ministerio de Hacienda no intervino. Esto va a las altas partes que son las cancillerías y no tuvo participación del Ministerio en el proceso. De hecho, no lo tiene luego que tener. Ajá. Yo revisé si en algún momento antes hubo alguna participación de alguna entidad en el proceso de contratación de la potencia y nunca hubo. Sí, claro. No, yo creo que hay que empezar cuando se habla del acta, hay que empezar por el inicio, ¿verdad? Así es. El inicio es la contratación de potencia que va a usar ANDE y Electrobras en un determinado año. El tratado hablaba de una previsibilidad de 20 años, después se redujo a 10 años, después se redujo a menos años y últimamente los últimos 10 años se hizo año a año, ¿verdad? Exacto. Y ese contrato de compra de potencia nunca fue discutido, nunca fue publicado, nunca fue publicitado, siempre se hizo entre ANDE, Electrobras y Itaipú, ¿verdad? ¿Qué pasó en esta oportunidad? Es la primera vez en la historia, entonces todos tenemos que aprender de que no se llegó a ese acuerdo operativo y saltó a las altas partes contratantes y bueno, probablemente ahí tengamos cosas que mejorar para el próximo desacuerdo que haya, ¿verdad? Pero más que eso no claro, hay... eso sobre el acta bilateral que yo inclusive siempre decía y a los políticos que vinieron acá también,
Ese no es un motivo para un juicio político a un presidente de la República. En todo caso hay que decir que fue una mala negociación, porque la gente pues repite y no sabe, nunca leyó el acta bilateral, ¿verdad? Sí. Ahí es una cuestión de contratación de energía simplemente. Y es cierto que para mí creo que fue más desfavorable que las otras contrataciones. Pero hay que entender que los técnicos famosos Sí. no llegaron a acuerdo durante 5 meses Sí. estuvieron negociando, justamente bajo la dirección de Pedro Ferreira y de otros técnicos, o sea, la ANDE propiamente, y la gente de Itaipú, estuvo negociando y no llegaba a acuerdo. Hasta que efectivamente, porque la ley así mismo lo dice el tratado, que cuando no se llega a acuerdo, sí o sí hay que ir a las altas partes, ¿verdad? Y ahí yo creo que efectivamente no se hizo una muy feliz negociación, porque las formas, las negociaciones anteriores eran más favorables en el precio de la energía para la ANDE, ¿verdad? No, te explico un poco, Humina. El tema de precio no está en discusión, porque Itaipú cobra igual a los dos, ¿verdad? No, ya sé, pero la cantidad de La energía, cantidad de potencia contratada, digamos. que vos contratás sí te afecta, Claro. Le afecta a la ANDE por un simple hecho De que no- hasta lógico, va a comprar más. Claro. Si vos compras más, Un problema si yo compro más financiero. media luna el fin de semana, Claro, voy a tener gastar más. voy a gastar más, ¿verdad? Lógico. Y eso yo creo que hasta el propio ingeniero Pedro Ferreira en una alocución reconoció de que el acta no era mala y que si la ANDE, es decir, era de alguna manera financiada algunas obras de infraestructura por más de 200 millones de dólares de parte de Itaipú, hasta podría funcionar. Y yo creo que haber entendido que digo yo, una de las razones por las que renuncio es para hacer viable ese acuerdo entre Itaipú y la ANDE, porque él se consideraba ya que también no podía hacer, eso lo dijo creo que en Dende. Entonces, yo comparto contigo, y aparte hay una cuestión más sencilla todavía, el acta ya no está más en la mesa, el propio presidente la dejó sin efecto, Brasil aceptó su decisión, a un altísimo costo para todos nosotros, ¿verdad? Todos los paraguayos valoramos gente competente como el propio Pedro y la gente que salió del otro lado de la discusión, ¿verdad? Que perdimos, ¿verdad? En un país donde el talento no es la regla, ¿verdad? Entonces, cuesta tener gente de ese nivel que se fue por una desavenencia en el acta. Entonces, Pero sí después está lo segundo, digamos, que para mí eso es lo grave, te Sí. digo sinceramente. Que es, no es lo grave el interés de vender la energía a Brasil, porque es lo que siempre quisimos, Sí. comprar más cantidad de energía de Itaipú nosotros, ¿verdad? Para poder venderla a terceros países o al propio Brasil, digamos. Sí. O sea, el negocio en sí es fabuloso para el Paraguay, ¿verdad? Sí. El tema es la forma que se manejó eso, ¿verdad? Para mí eso es lo grave en esto. De verdad, el acta bilateral para mí es absolutamente secundario en relación a los WhatsApp que saltaron después, donde el vicepresidente de la República categóricamente, o sea, se tienen todos los elementos, porque de Marito, el presidente, uno puede decir seguro que él también estaba al tanto de ese negocio, iba a entrar o no, pues, o sea, son especulaciones de cada uno y del gusto de cada uno, ¿verdad? Pero lo que sí es evidente que acá había tratativas preferenciales, ¿verdad?, para ciertas empresas donde el vicepresidente hizo abiertamente tráfico de influencia, ¿verdad? Es lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, eso para mí es mucho más grave de que el acta bilateral se haya logrado mejor o peor acuerdo, porque efectivamente en esa acta bilateral no está en riesgo ni la soberanía, ni traición a la patria, ni nada por el estilo. Sí. Pero este negocio de la venta de energía, sí, digamos, estaba siendo manejado por un grupo, información privilegiada, tráfico de influencia, de un negocio que es muy bueno para el Paraguay, pero que se maneje y que sea con las posibilidades de que todas las empresas compitan y puedan intervenir en el negocio. Mira, eso para mí es lo grave. Yo creo que eso está investigándose donde se tiene que investigar, que es en el Ministerio Público, ¿verdad? Pero yo sí fui testigo de una de esas reuniones, como señala el ingeniero, ¿verdad?, donde se plantea la posibilidad de que se venda la energía a Brasil. Sí. Y la sugerencia del presidente, esta reunión donde estaba el ingeniero, estaba yo, estaba Hugo Velázquez en un evento casual del Palacio, le dijo, ve, pero si esto es posible, ¿verdad? Después ¿Quién le dijo que, sobre el negocio? No, ¿Quién habló del negocio? El mismo vicepresidente señala que él dijo, hay una posibilidad de vender energía a Brasil. Sí. El presidente le dijo, ve, pero si eso es posible. Y se hizo todo un proceso también en la ANDE, ¿verdad? O sea, por eso yo, la verdad real de ese problema, de esa negociación, de esa operación que no es parte luego
de un contrato operativo de compra de No, no, es potencia parte, que se hace todos los años. Te hago la diferencia de dos cosas diferentes. Va a dilucidarse donde se tiene que dilucidar, que es en el Claro, Ministerio Público, lo que pasa es que permitime dudar sobre cómo se va a dilucidar a nivel de la Fiscalía, digamos. Sí. Primero que de verdad yo no tengo confianza en las instituciones que hacen justicia en el Paraguay, ¿verdad? O sea, con honrosas excepciones. Y encima el vicepresidente, que es el ojo de la tormenta, está en la vicepresidencia. Él estuvo en la Fiscalía y maneja parte de la Fiscalía, porque acá todavía existen manejos de ciertos sectores de ciertas instituciones. Entonces, te digo sinceramente, no tengo confianza en la investigación, en el sentido que para mí el mayor sospechoso, en el sentido que famoso a declaración, ¿cómo es que a confesión de parte, relevo de prueba? El propio vicepresidente, la verdad que con lo que se fue a aclarar, entre comillas, en diputado, embarró más su situación. Pero no va a pasar nada, Carolina, y eso sí me parece indignante. Pero yo creo que tenemos que empezar a ver el funcionamiento institucional. Ese es el órgano natural de investigación. Sí. Aparte hay otro. Sí, la bicameral. Que la bicameral. O sea, ahí de alguna manera se va a saber la realidad, la profundidad. Yo creo que la realidad ya se sabe, te digo sinceramente. Y habrá que ver la legalidad, porque se puede vender o no energía en Brasil, es toda una discusión jurídica. Es toda una discusión jurídica, también. Bueno, pero justamente es cierto que hay dificultades ahora para vender, en el sentido que... Nunca se vendió. Nunca se pudo vender, claro. Hay que cambiar una ley, hay un montón de cosas que hay que hacer en Brasil. El tratado y después Brasil te tiene que dejar. Pero el Brasil lo que te tienes que dejar, porque hay una ley en el Brasil que solamente Electrobras puede vender energía ahí. Entonces hay todo un proceso complejo. Pero, digamos, si está metida gente también influyente allá, obviamente así se manejan las cosas, digamos. Habrá que ver, ¿verdad? No, ahora yo creo que se escupió en el asado, y una cuestión lógica, si Brasil puede comprar a un precio X en Itaipú, ¿por qué compraría más caro a otro lado? Y porque alguien tiene que distribuir así el sistema. Y hay que mirar si eso iba a salir o no. No, ahora yo creo que no va a salir luego. O sea, ahora no va a salir. Eso me queda claro que ahora no va a salir. Hay muchas cosas que se van a discutir ahí en el área, en el ámbito de la competencia del Ministerio Público o de la Comisión Bicameral. Bueno, ahora tiene que haber definiciones en el caso, por ejemplo, vos sos un ministro demasiado importante, efectivamente, o sea, ministro de Hacienda. Tiene que ver con la economía, porque sos casi un ministro de Economía también, porque acá no tenemos ministro de Economía. Marito tiene que decidir. Yo creo que más, si yo fuera vos, te digo, obviamente, ¿verdad? Y si fuera Marito, con más razón luego, pero sí. Le diría, ¿sabes qué, hermano querido? Definí esta situación de mi situación, porque, y de la de otros ministros que también están los nombres, digamos, en el ruedo de las redes sociales, en la prensa, etcétera, porque tanto le da inestabilidad al propio gobierno que todos los ministros estén ahí y a los propios ministros, porque le resta autoridad a los ministros que constantemente se mencionan los cambios si él no ratifica decididamente. No, se quedan, o sea, por ahora no hay motivo para que yo le cambie o yo quiero continuar con tal y tal y tal equipo, ¿verdad? Tiene que decidir porque, no sé cómo te sentirás vos, pero me parece que efectivamente el hecho de que no te confirme o no te ratifique, y como te digo, pasa con otros ministros, ahora te tengo a vos, por eso te digo a vos, te da cierta inestabilidad, Benigno, o sea, porque... Mira, yo no siento ninguna inestabilidad, para mí el día es exactamente igual que el día anterior de haber hablado con él. Yo creo que él va a tomar su tiempo, es una persona que él piensa y analiza todo, ¿verdad? Y va a tomar la decisión que tenga que tomar. Y al final del día, como vos dijiste, esto no es más que un gesto. Todos los que estamos en estos cargos importantes dependemos del presidente y estamos a la decisión que él toma en cualquier momento. No hace falta que nuestro nombre esté en la danza de los cambios, que pongamos el cargo a disposición. El presidente tiene la libertad absoluta de tomar la decisión que crea conveniente. Pero tendría que tomar ya. Y lo hará en algún momento. Yo creo que la decisión está tomando en la medida que no cambia. La decisión tiene que ser el cambio. La decisión tiene que ser quedarte vos porque pero la decisión justamente, lo normal es eso que vos estás diciendo. Si no te cambia es porque estás, ¿verdad? Yo sigo trabajando exactamente igual. Y sí, pero está. Entonces él tendría que decir, como una vez dijo, de hecho, no se va fulano y mengano, ¿verdad? Entonces también... Porque es el equipo, o sea, todo el ministerio, hay diferentes rangos, digamos. Nosotros estamos ¿verdad? trabajando como siempre y más que antes. Estamos terminando el presupuesto, un presupuesto complicado que estamos cerrando para el año que viene.
estamos trabajando con el mismo ahínco y esfuerzo de Sí, pero siempre no es para igual. cerrar Yo entiendo eso. la ley de responsabilidad fiscal. Los desafíos siguen intactos y yo tengo que hacer un agradecimiento público a la gente de Hacienda, a los funcionarios que están trabajando ahí, que están trabajando de manera excepcional en cumplir con el rol que nos compete a nosotros desde Hacienda, ¿verdad? O sea, Sí, nosotros no sentimos, o sea, yo te cuento, nosotros no Marito sentimos tiene que ninguna hacer. diferencia Pero- entre lo que dije un día y al día siguiente. Sí. Se trabaja con el mismo esfuerzo y el mismo compromiso de esos Pero profesionales no es igual realmente cuando vos brillantes. estés confirmado y el presidente te ratifique. Y como estás en duda, por la prensa, por lo que quieras, como estás en duda, el presidente debe ratificarte o directamente decirte, ¿sabes qué? En una semana te vas. Pero el presidente tiene que hacerlo, de verdad, contigo y con los otros ministros. Tiene que hacerlo. Bueno, tengo que ir a una pausa y después vamos a analizar por qué estas cifras desfavorables en la economía, digamos. O sea, cada una de ellas, ¿por qué? O sea, qué circunstancias y sobre todo las perspectivas, digamos, de revertir estas cifras. Bueno, ¿sí? Incorporamos a los nuevos invitados a estos bloques porque le decía al ministro de Hacienda, te voy a hacer las preguntas que como ciudadana común y silvestre hago en términos económicos y me imagino que es interés de la gente. Pero acá están personas, digamos, especialistas que entienden más y algunos, de hecho, han ejercido el cargo, como el caso de Santiago Peña, ex ministro de Hacienda. Gracias por estar, Santiago. Un placer, Mina. Muy buenas noches para vos, la audiencia, el ministro López y Amílcar. Un gusto compartir con ustedes. Amílcar Ferreira, analista económico. Gracias por estar. Buenas noches, Mina. Un gusto también compartir con ustedes, Benigno, Santiago, y un cordial saludo a la teleaudiencia. Bueno, hemos presentado al inicio un informe sobre la situación económica, o sea, una pequeña reseña con algunas cifras. Y justamente quería preguntarle, ahí ustedes después se meten, opinan, repreguntan, etcétera, ¿sí? O sea, acá no esperen que yo le dé la palabra. Porque, o sea, lo que le quería preguntar es por qué estas cifras desfavorables en la economía. O sea, cuando hablamos cifras desfavorables, estas que vimos al principio, que me imagino que estuviste atendiendo, ¿verdad? El caso del desempleo, subempleo, la actividad económica, o sea, que registró, digamos, ahora en marzo de este año alcanzó menos 4,60% y en junio de este año la contracción cerró menos 2,8%. Bueno, la variación de la moneda, en todo caso, hablamos después. Pero ¿por qué estas cifras, las exportaciones, las importaciones? Se habla de desaceleración económica. Pero, a ver, ¿por qué estas cifras negativas en este año? Yo creo que está explicado por justamente la desaceleración económica que impactó fuerte a la economía paraguaya desde el segundo semestre del año pasado y que se fue profundizando en la medida que se fue complicando toda la cuestión, ¿verdad? Yo recuerdo años duros también, que me tocó estar en el directorio del Banco Central 2009, 2012, donde hubo recesión. Pero siempre había algún caballito de batalla que era alguna estrella en medio del caos que teníamos. Y en este caso no tenemos ninguna, ¿verdad? O sea, todo vino junto. La sequía pareciera una cantinela, ¿verdad? Pues ya que me preguntás, yo te quiero dar la explicación, ¿verdad? Sí. Y tampoco es una justificación, sino una explicación real de lo que pasó. La sequía que afectó a la agricultura, a la soja en su momento, y no solo eso, sino también al río, que nos privó de royalties de las binacionales en su momento. La inundación, que complicó también. La situación de Argentina y Brasil, que no termina de resolverse, que complicó también. Y eso hizo de que el efecto sea enorme en la economía paraguaya. Dentro de todo lo malo que tuvimos, como creo que, no sé si fue Santi o Alberto, o alguno de los que opinan siempre señaló como una tormenta perfecta. Dentro de todo eso, como si no tuviéramos otro elemento más, tuvimos esta complicación política que ya lleva 3 semanas. Que cuando las expectativas de alguna manera se estaban tratando de fortalecer, volvieron también a estancarse. Y hace que esos números, no puedo discutir ninguno, son números reales de la economía paraguaya, haya sentido bastante en este año de gobierno, empezando en el segundo semestre del año pasado. La buena noticia es que va a ir mejorando, ¿verdad? Nosotros creemos que va a mejorar, nosotros pensamos que va a haber un año importante el año que viene. Estamos alineando todas las políticas y todos los proyectos para que haya un rebote.
tal vez no en los niveles del 2010 y del 2013, pero sí puede haber un rebote importante que tenemos que acompañar entre todos, ¿verdad? Del sector público, del sector privado. Pensamos que... Antes de ir a las perspectivas, Sí. que obviamente lo vamos a hacer, quiero analizar, digamos, lo que está pasando ahora. Este tema que vos reconocés, efectivamente los números no son favorables, ¿verdad? Si bien es cierto, digamos, sequía, luego de más cantidad de lluvia, el problema de Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, pero, digamos, estos problemas, digamos, muchas veces hubo sequía en el Paraguay, muchas veces hubo grandes inundaciones en el Paraguay, problemas en Argentina llevan décadas casi. Pero no todas juntas. No, se dieron No todas juntas, combinadas. siempre Ahora, había una estrella que salvaba, si no era la En soja, la realidad, ganadería. siguiéndote y con tu autorización que nos dijiste, podíamos entrar, ¿verdad? Sí. En realidad, Mina, el comportamiento de la economía paraguaya ha cumplido siempre un ciclo a la línea del proceso de crecimiento de la agricultura. O sea, el año que hubo caída de la agricultura, la economía cayó. El 100% de las veces. Fue en el año 2012, fue en el año 2009. O sea, lo que está pasando este año realmente es la regla, en realidad. Entonces, debería sorprendernos que este año tengamos un crecimiento económico cuando la agricultura va a caer un 20-22%. Luego vino la inundación que afectó a la ganadería. O sea, vino absolutamente todo lo malo que puede pasar un año, ocurrió este año. Y yo lo que quiero agregar también, que capaz que es un ámbito en el cual a mí me ha tocado participar, que ya no solamente el eminentemente técnico, sino también el político, es que esta situación muy difícil en un ambiente económico también se ha combinado con un año muy difícil en lo político, principalmente al interior del partido de gobierno, que dentro de todo, yo miro con el vaso medio lleno, esto creo que hoy está solucionado, está subsanado con el acuerdo que ha habido entre las cámaras. Ahí te interrumpo, Santi, porque el tema justamente es el siguiente. Yo entiendo que se hayan dado factores que son incontrolables por nosotros, digamos, por ustedes, por sobre todo lo que gobiernan, ¿verdad? Que llueva además, que haya sequía, que haya problemas en Argentina, no está bajo el control de este gobierno, digamos, ¿verdad? Pero sí estaba bajo el control de este gobierno, por ejemplo, el tema de que haya mayor gobernabilidad, ¿verdad? Sí. Y que por lo tanto esto que ahora tuvo que llegar al extremo, ¿verdad? Para que Marito se siente, no porque no se sentó, que yo sepa por lo menos, pero que hable que trate de la unidad. O sea, hay cosas, porque yo no le puedo exigir a un gobierno que haga lo que no está en sus manos hacer, que pare la lluvia, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, tiene que haber políticas alternativas ante momentos de crisis. O sea, no sé cómo te explico. Si el problema es que no hay circulante, bueno, hago hacer 5.000 casitas, le hago hacer a la gente pocito, tapar otra vez los pocitos el otro día. O sea, son políticas que uno hace para paliar una situación. Y una de ellas, por ejemplo, es efectivamente lo que vos estás diciendo, ¿verdad? El tema de la estabilidad política. Entonces ahí hay responsabilidad. Yo quiero saber, a ver, Amílcar, ¿qué sí se pudo hacer? Ya sabemos, ya que llovió, ya sabemos, ya que hubo sequía y que es cierto que todo esto contribuye, digamos, a estas cifras. Pero a ver, ¿qué tenían que haber hecho y no se hizo? Mira, muy importante eso que señalaste de que este año se dio esa tormenta perfecta, entonces creo que al iniciar el análisis es importante dejar eso establecido, ¿no? Que se combinaron un montón de factores negativos, shocks externos que afectaron la economía, que están, digamos, fuera del control del gobierno. Pero habiendo dicho eso, yo creo que, en primer lugar, nuevamente queda demostrado de que los años electorales le pasan la factura a la economía. Eso lo vimos y vos me habías invitado a tu programa. En su ocasión, te recordarás, el primer año de la administración Cartes, ¿verdad? Así mismo. Que se había parado. La otra vez dije eso también. Sí, acá, sí. Yo creo que en este caso fue menor, ¿verdad? La reacción del gobierno entrante fue más rápida. En el caso anterior se había perdido prácticamente un año y medio, completo. casi 2. Exacto. Creo que una medida acertada del Ministerio de Hacienda fue la emisión de bonos temprana, que se hizo en febrero. Eso ya aseguró el financiamiento del rubro de inversiones, pero después hubo retrasos en la ejecución, teniendo ya, digamos, la plata en caja. Sin embargo, vimos retrasos, especialmente de las carteras que ejecutan inversión, Ministerio de Obras Públicas, pero eso se fue recuperando. Ya hoy están, digamos, bastante mejor, pero en ese primer tramo del año vimos que le costó, como decirse, arrancar motores. Para mi gusto, en un año de desaceleración, le hubieran puesto mucho más énfasis a la construcción de viviendas. Creo que el Ministerio de la Vivienda, digamos que cierra este primer tramo del primer año de gobierno con un déficit importante, porque el rol que podría haber cumplido ejecutando mucho más
y de esa manera, impulsando también la economía, hubiera sido mucho mayor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno habla de obras, también hay obras y obras. Hay obras que tienen un mayor efecto multiplicador y otras que menos para... Demanda más cantidad de gente. Claro, casi no hay ninguna cadena que movilice más la economía y que distribuya circulante como el de la construcción de viviendas. Yo creo que una iniciativa importante en este contexto hubiera sido un plan importante de vivienda, de construcción de vivienda, resuelve un problema social y a la vez impulsa la economía. Pero justamente sobre eso, porque acá en este informe, ¿verdad, Benigno? Jenny nos ponía informes oficiales, obviamente, que las ejecuciones presupuestarias fueron bajas y habla, qué sé yo, MPC 30.61, MAC 33.22, Ministerio de Salud 39, ME 40, etcétera, Sí. etcétera. Pero yo te pregunto, ¿fue por falta de desembolsos o por falta de ejecución? Porque a veces son cosas diferentes, digamos. Vos tenías la plata, desembolsaba y ellos no ejecutaban, o vos luego no desembolsabas porque no había la plata para desembolsar. No, una aclaración. Sí. Yo creo que muy buenas las reflexiones de Santiago y Amílcar, ¿verdad? No puedo estar en contra de lo que señalan, porque al final del día todo suma, ¿verdad? O al final del día todo resta y divide también, ¿verdad? Nosotros hicimos justamente que nosotros ya vimos el año pasado, ¿verdad? Nosotros ya vimos que podría ser complicado este año, razón por la cual decidimos apurar la emisión de bonos y empezamos a trabajar desde diciembre para poder salir a los mercados apenas se pudiera. Hicimos de una manera un poco diferente y tuvimos un éxito importante en la emisión, ¿verdad? Que pudimos disponer los fondos, poner a disposición de los ejecutores. También los créditos multilaterales tuvimos un apoyo importante a pesar del problema que señalás que pudo haber habido un desentendimiento político. Tuvimos muchas aprobaciones de leyes de créditos multilaterales que sirven para el financiamiento. O sea, problemas de fondos para los órganos encargados de la ejecución no hubo cuando se tratan de fuente 20, que son créditos. Ahora, en algunos casos donde dependían de la fuente 10, de impuestos, algunos de los programas que tiene, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda, sí hubo atrasos como consecuencia de la falta de recaudación. Nosotros tuvimos un problema muy grande en recaudación, un monto importante de lo que se previó no se recaudó por la desaceleración de la economía. Entonces todo está relacionado, pero sí, como reflejan los números, el primer trimestre fue un poco flojo, el segundo ya fue mucho más vigoroso y creemos que va a haber un impacto importante en el segundo semestre y que esperemos que... ¿Por qué crees que va a haber un impacto? Porque ya están todos aceitados los equipos. Yo creo que... yo estuve mirando también... yo estuve mirando 2009. Ajá. Estuve mirando también 2014 y la discusión más o menos era la misma. O sea, que el gobierno estaba parado, que no había reacción, había huelga para uno, huelga para el otro, reclamo de aquí, reclamo de allá. Entonces, no es una situación anormal. Lo anormal acá es la suma de todos los problemas que tuvimos en el año, ¿verdad? Que es algo que es indiscutible. Y después seguramente algún acomodo en la gestión para que el primer trimestre no sea tan flojo como fue. Yo creo que fue muy importante la reunión del presidente con sus ministros, donde de ahí pues nace el problema, el 15 de agosto los voy a evaluar otra vez. En el primer trimestre se miró, ¿y qué hizo cada ministerio? Bueno, yo quiero más resultados. Y casi todos mejoraron de una manera importante la gestión que sigue siendo evaluada por el presidente. ¿Por qué creo que el segundo semestre va a ser mejor? Porque yo no creo que puedan haber tantos elementos malos otra vez que se sumen. Pero nunca se sabe, ¿verdad? Jamás pensamos que íbamos a tener problema político tan profundo que tuvimos. Jamás pensamos que iba a haber una victoria tan contundente en la Argentina que ponga en duda la continuidad. También pensamos que Brasil a lo mejor ya iba a estar más recuperado, aunque nosotros en realidad estamos muy desacoplados de Argentina y de Brasil. No es como antes, ¿verdad? Nuestros problemas fueron más internos, climatológicos, que otra cosa. Y creemos que va a haber, y creemos que sobre todo estamos trabajando también con el sector privado en alinear todos los programas para que se pueda hacer la cosecha, se pueda sembrar y se pueda tener todo listo para que el año que viene haya un año muy importante a nivel económico. Esperemos que las cosas, así como tuvimos todo en contra este año, el siguiente año esté todo a favor. Mina, yo creo que es fundamental que todos entendamos que el sector público tiene un rol, cumple un rol importante,
pero es un rol muy pequeño dentro de una economía mucho más grande, porque el sector privado invierte 5.000 millones de dólares al año, el sector público invierte en inversión 500 millones de dólares, o sea, 10% nomás de inversión pública. Lo que quiero decir con esto es que ciertamente tiene un rol importante. Ese peso nomás tiene el Estado. Exactamente, 10%. menos del 10% es la inversión pública con respecto dentro de la inversión total que hacen personas como vos, el sector privado, medio de comunicación, Yo pensé empresa, que era más, industria. o sea, que tenía más peso que 10%. Pero lo que tiene la inversión pública tiene un efecto multiplicador. Se calcula que por cada dólar que invierte el sector público, el sector privado invierte otros 5. O sea, yo hablo de una ruta y esa ruta permite que se desarrolle una industria que hace el sector privado. Entonces, tiene un rol importante, pero acá lo que nosotros tenemos que trabajar es sobre las expectativas hacia adelante. O sea, ¿cuáles son las garantías que nosotros le podemos dar al capital privado, que es cobarde por definición, para que salga a invertir, para que salga a gastar, para que salga a contratar? Y ahí es donde vuelvo a reiterar, ¿verdad?, que es el tema de la estabilidad política. Totalmente. Este es un país que no se puede dar el lujo de tener inestabilidad política. Así es. Que se pelee Trump con China, que se peleen en Noruega, en otro país. En Paraguay no nos podemos pelear. O sea, cuando dentro de 15 o 20 años hemos resuelto el problema de inequidad y tenemos un nivel de educación de primer nivel o una salud pública, ahí podemos empezar a pelearnos de vuelta. Pero acá tenemos que entender que esto que nosotros vivimos estos últimos 12 años, no podemos, nos sale demasiado caro. Así es. Porque quienes más sufren son las personas de menores recursos. Claro. ¿Verdad? Entonces, Así es. cuando en algún momento me tocó a mí, ¿verdad?, cuando estaba en el medio de la discusión política y yo levanto mi mano y digo, che, mientras ustedes se pelean, acá el desempleo está aumentando, la economía está cayendo y puede caer muy pesado de mi parte, ¿verdad? Pero creo que es necesario que podamos enfocar la discusión, ¿verdad? Porque Claro, si entendemos que la política es tratar de buscar el bien público, pero Ana, vamos a tratar de ver cómo está la gente, bajemos el vídeo, miremos cómo están, porque la gente está pasando mal. Entonces, una parte importante tiene el ministro de Hacienda, el equipo económico. Pero yo creo que acá es importante entender que la clase política en su conjunto tiene una mayor responsabilidad por lo que está pasando hoy en la actividad económica, que es realmente lo que deberíamos estar discutiendo a partir de ahora en los próximos 4 años. Tengo que ir a una brevísima pausa y justamente quiero saber qué hacer a partir de ahora. O sea, en el sentido, qué hacer para que el desempleo disminuya un poco más. O sea, porque cierto que las cifras macroeconómicas son mega importantes para una estabilidad Es necesario, económica, pero no es ¿verdad? suficiente. Pero no es suficiente. Entonces, a ver, ¿qué hacemos para que las macroeconómicas vuelvan a su sitio ideal, digamos, ¿verdad? Pero paralelamente, sobre todo, ¿qué políticas puede tener este gobierno para dar salida? Así como algunos inventaron unas políticas que para mí son desastrosas, como la Argentina, ¿verdad?, que es subsidiar la pobreza, ¿verdad? Para no caer en esa política que es la más fácil e inmediata, darle 500.000, 700.000 y fundir el Paraguay, ¿verdad? Y a la gente de paso, ¿verdad? Pero yo si no, ¿qué? A ver, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cuáles son las medidas que si ustedes fueran los ministros de Hacienda, ¿verdad? Ellos. Exacto. No digo, también que Pues sos luego, pues, ¿verdad? Hay que hacer, ¿verdad? Porque es importante. Quiero hacer una mención también que creo que es importante, ¿verdad? Siempre el comienzo de una administración es la parte más difícil para un ministro de Hacienda, particularmente para el ministro de Hacienda. A mí me tocó entrar ya cuando el gobierno ya había arrancado. Acordate que yo le reemplazo a Germán Rojas, que para mí es un tipo de primera, un profesional de altísimo nivel, ¿verdad? Pero fue una carga muy pesada que le llevó a él el primer año. En el gobierno de Nicanor le pasó lo mismo a Dionisio Borda, estuvo 1 año y medio. El gobierno de Nicanor menos, hay que decir. ¿Cómo? Estuvo un No, año y pues, medio y se fue. selectivo, ¿cómo que menos? No, pero menos, o sea, ¿es así o no, Amilcar? No, yo creo que es muchísimo mejor. ¿Verdad? Rápidamente Sí. ellos resolvieron lo del default selectivo Sí. y hicieron la reforma tributaria. Y fue Ya en el 2004, lo que sí. peor recibieron el Sí, gobierno. exacto, Sí. sí. O sea, la economía, Pero ¿verdad? lo Tenía que- ideas muy Entonces, claras. Pero lo digo nomás que yo por eso los quiero hacer una comienzos de diferencia. gobierno Los son comienzos de siempre gobierno muy son así. difíciles. No. Pero te quiero decir, a Horacio, cierto, le llevó 1 año y pico, digamos, porque paró todo el tema de la... Exacto. vinieron con la famosa transparencia, ¿verdad? Y pararon todo. Hasta que vino un ¿verdad? nuevo ministro y dejó fluir el dinero. Claro, Ahí. eso es lógico, porque o sea, vos tenés que como yo cruzar la calle y comer chicle a la vez, no podés agarrar y cerrar todo. Mira, la porque- emisión de bonos que Sí. yo señalaba como algo positivo, que la hicieron ya en febrero, en el gobierno anterior se hizo recién al término del primer año. O sea, esperaron Claro. 1 año completo para hacer la primera emisión de bonos. Así es. Estuvieron un poco lentos, pero por Lentos. suerte al final. Bueno, esperemos también que pase lo mismo ahora. Pero ¿por qué nomás tienen que estar todos lentos? Por eso, por ejemplo, yo de verdad, uno de los motivos por el cual yo dije no, un juicio político ahora, ¿verdad?
a pesar que creo que el vicepresidente debe ser investigado y por mí él se tiene que ir, ¿verdad? Porque hay demasiados elementos en contra del tráfico de influencia que hacía, un futuro negocio negociado de la venta de energía, o sea, o si no, pues también ya somos todos imbéciles, ¿verdad? O sea, tampoco tanta impunidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No sé qué le dirá el vicepresidente, ¿verdad? Que si me voy yo también te vas vos, o sea, ¿qué hay? No sé, pero que se tiene que ir el vicepresidente, tiene que ir el vicepresidente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo no digo que se vaya el presidente? Primero que no hay elementos contundentes que comprueben que Marito haya estado en ese negocio, ¿verdad? En segundo lugar, uno puede sospechar, ¿verdad? Pero, sobre todo, ¿por qué? No es porque yo no sospecho, que crea que él sea una especie de santo que no sabía nada, ¿verdad? Sino que porque para la economía de mi país donde yo vivo, sería un desastre en este momento un cambio de gobierno, un desastre. Porque vamos a esperar otro año más, efectivamente, de estate quieto, de desaceleración, etc. Porque todos ya sabemos que el primer año es una mierda para todos los gobiernos, ¿verdad? Entonces no quiero 2 años de mierda, ¿verdad? Entonces, bueno, Marito, ponete las pilas, ¿verdad? Nos vamos a olvidar de muchos errores tuyos, estabiliza políticamente el país y adelante con los faroles. Yo creo que más que nunca la salida tiene que ser institucional. Más que nunca en este momento las instituciones tienen la palabra. La comisión que se conformó en el Congreso tiene que hacer su trabajo para esclarecer lo más posible. La Fiscalía, la Justicia, el Poder Judicial, yo creo que es un momento en el cual tienen que ponerse los pantalones largos para que la salida correcta de esta situación tiene que ser institucional. Se tienen que investigar a fondo, se tiene que clarificar todo lo sucedido. Si hay responsabilidades que asignar. Yo creo que es justamente las calificadoras señalan a Paraguay 2 defectos, digamos, 2 situaciones. Una es la debilidad institucional. Las instituciones en general son débiles y no cumplen el rol que deberían cumplir ya en un país merecedor de grado de inversión. Y lo otro es la inestabilidad política. Que siendo el vicepresidente ex fiscal manejando parte de la fiscalía, ¿vos crees que le van a hallar culpable? En este momento nos están mirando desde el exterior. Bueno, yo creo que las calificadoras justamente va a ser una prueba para las instituciones paraguayas. Creo que es demasiado difícil demostrar si él tenía una intención comercial. Yo creo que todo te hace decir, bueno, pero en un juicio. Por eso que hay que diferenciar lo que es una investigación del Ministerio Público y un juicio político. O sea, en un juicio político vos no necesitas ni una evidencia. Esto puede terminar bien o mal, muy bien o muy mal. Muy bien si es que se esclarece todo y si no hay responsabilidad, pues bien, seguimos adelante. ¿Vos crees que hubo responsabilidad, no? De lo que vos manejás, de los indicios que se ven, pareciera que hubo una intención, ¿no? Sí. De participar ahí en algún negocio. Así es. Pero creo que vos sos tan inocente, pensás que él no estaba en ningún negocio de la venta de energía. Yo soy técnico. No, pero en serio. No, yo creo que no hay ninguna duda de que él estaba en conversaciones. La pregunta es cuál era su motivación, si era un negocio personal o el negocio de vender energía desde Paraguay al Brasil, ¿verdad? Y eso ya deja al criterio de cada uno, ¿verdad? Eso ya queda al criterio de cada uno, pero ¿verdad? ¿Vos qué crees de verdad conociéndolo y la forma que se manejaba y recibirle para el Joselo? Che, ¿qué tal anda el tema de la energía? O sea, ¿te parece? ¿Qué crees que era? Y obviamente que había un interés pecuniario atrás de todo esto. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Vamos a la pausa. Hacer algunas acotaciones más. Completar un poco los comentarios, ¿verdad? Sobre este primer año. Yo creo que en Paraguay las elecciones son en abril, el gobierno electo asume en agosto. Sí. Y creo que idealmente el equipo ganador tendría que ya venir con ideas muy claras y una de las primeras cosas que uno espera, ¿no? Es la presentación de un paquete de leyes económicas principalmente. Lo vimos en la administración Cartes, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del IRAGRO, del IVA agropecuario, ¿verdad? También esta ley para el tema de la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, etcétera. Eso me parece a mí que tardó un poco en este gobierno, no fue muy clara, digamos, después vino la propuesta de reforma tributaria, que para mí fue muy acertada, creo que ese fue uno de los logros de esta administración en el primer año, pero para mi gusto tardó un poco, ¿verdad? Creo que la presentación de la ley de superintendencia de pensiones, en ese intermedio entre que salía un gobierno, hay que recordar que esa ley se presenta y se aprueba sobre tablas en la Cámara de Diputados en la última sesión de la Cámara de Diputados saliente. Después hubo ahí un periodo intermedio entre que asumían las nuevas autoridades y al final se rechazó. Para mí ese fue un error en la presentación, digamos, anticipada, apurada de esa ley. Yo creo que esa hubiera sido parte del paquete de leyes presentado por este nuevo gobierno. La emisión de bonos tempranos, que menciono algo positivo, el nombramiento de miembros que en mi opinión son personas honorables, yo digo de lujo en la Corte Suprema. Si algo tuvo que ver en el gobierno, yo supongo que parte del impulso, ¿no?, de la iniciativa esa tuvo que ver el Ejecutivo.
dentro del marco institucional, por supuesto, creo que fue un acierto también. Eso nos acerca al grado de inversión. Yo creo que acá podemos hablar de medidas de corto plazo y de largo plazo. Las de corto son todo lo que tiene que ver con la coyuntura, nos va a mover un poco la economía, pero creo que no hay que perder de vista las medidas que realmente van a posicionar al Paraguay en el largo plazo en un lugar mejor. Creo que en el horizonte económico lo más importante, el logro número uno que podemos alcanzar es el grado de inversión y todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento institucional, algo que en mi opinión el presidente de la República ya en su campaña y después ya como presidente lo tiene bien claro, ha dado pasos en ese sentido. Creo que el nombramiento de los nuevos miembros de la Corte ha sido una medida muy acertada. Lastimosamente, luego de este primer semestre ocurre este problema político, ¿verdad? Que genera ruido político. Yo creo que con esto ya las calificadoras ponen en un stand-by todo el tema de grado de inversión, no es de esperar hasta que esto se resuelva y dependiendo también de cómo se resuelva, retomar nuevamente esa posibilidad del grado de inversión. Yo repito y cierro con esto, creo que la salida a esto tiene que ser estrictamente institucional, es un momento en el cual las instituciones paraguayas, el sistema institucional está a prueba, el mundo está mirando cómo lo resolvemos y veo dos posibilidades. Una es que se aclare completamente, se transparente esto y que se asignen las responsabilidades que correspondan. Otra es de que a partir de pactos y bueno, que termine así medio en la impunidad, ¿verdad?, que no quede muy claro y que el país se quede con una sensación de impunidad. Eso va a generar un gobierno débil. Yo lamento o espero que eso no ocurra y ya eso va a acompañar ese estigma de gobierno débil, de gobierno, digamos, resultado de un pacto de impunidad, va a acompañar al gobierno hasta el final de esta administración. Espero que no suceda. Sí, yo creo que es lo que va a suceder, digamos, sobre el tema de la impunidad. Pero yo lo que les quiero preguntar a ustedes, a ver, en las cuestiones, digamos, de sensación más inmediata para la gente, digamos, a ver, ¿qué le dicen ustedes a la gente? Miren, jódanse todavía 6 meses más, ¿verdad? Van a seguir tan pobres como siempre, o van a ser aún más pobres, o le pueden decir, miren, si se hace tal y tal cosa, puede haber más movimiento de plata, podemos acelerar un poquitito más la economía, y esto va a traer un mayor empleo. A ver, en síntesis, de aquí a fin de año vamos a estar igual o peor o mejor. ¿Y por qué? El año que viene también, pero ahora... Yo digo que no hay... Yo coincido con muchos de los análisis que hacen, lo que opinan. Pero el Ministerio de Hacienda no puede ser opinólogo, ¿verdad? Pero sí escucho y leo lo que dicen y yo creo que hoy, más que nunca, dependemos de nosotros mismos. O sea, yo creo que la agenda de reforma que tiene el gobierno es importante y es la que va a hacer que mejoremos como país en el tiempo. Pero no hay fórmulas mágicas. Mañana vamos a estar igual que hoy. Sí. O sea, las políticas son a largo plazo y yo siempre digo, hago el ejemplo de la película y la foto. La foto de este año puede ser muy mala, pero si instalamos las reformas que se tienen que hacer, la reforma tributaria que hicimos o el proceso de simplificación es importante. La reforma del gasto público va a ser importante. Las leyes de lavado de dinero para fortalecer el sistema financiero van a ser importantes. Las leyes que presentamos para el ambiente de negocio y para su mejora van a ser importantes. Pero, o sea, hay un cúmulo de cosas que va a depender de este ambiente político que consigamos estabilidad, ¿verdad? La ley de presupuesto del año que viene va a ser sumamente importante. O sea, esa es una ley clave, porque es en un año clave donde las expectativas de ciertos sectores son totalmente irrealizables, ¿verdad? Nuestro presupuesto tiene un delineamiento que se tiene que cumplir, todos cumplen lo que presentan, pero es muy fácil para todos decir, vamos a resolver en Hacienda. Y yo tengo el presupuesto X, y después tengo... X. No, yo estoy pensando en hacer una reunión con los ministros, poner... Los recursos que tenemos son 5.000 millones. El presupuesto que tenemos aprobado es 5.001. Los pedidos son 2.500 millones más. Claro. Y yo tengo 100 millones. Por favor, pónganse de acuerdo cómo repartimos los 100 entre todos ustedes, yo salgo. Claro. Pónganse de acuerdo ustedes. Porque esa es la realidad del ministro, o sea, repartir lo que no hay. Por eso las reformas la reforma de la educación va a ser fundamental, pero no se va a ver hoy. La reforma de la salud que está llevando Mazzoleni adelante va a ser clave. La reforma de la seguridad social, como dice Amílcar. La ley de superintendencia de pensiones. No, que ahí vamos a un tema original que él inició, ¿verdad? Yo no puedo creer cómo todavía nosotros no resolvimos el tema de la vivienda. El financiamiento adecuado para que la vivienda sea un motor importante que puede ser casi 3 o 4% del PIB. 50.000 casas que vos construyas a $50.000.
donde el problema es el previsionamiento de los créditos. ¿Por qué no se resuelve eso? ¿Por qué no se Y no resuelve encontramos la forma de solucionar. Estamos dando vuelta ahí, pero lamentablemente no resolvimos. Ni el sector público, ni el sector privado, ni los eso? desarrolladores. ¿Dónde está En el fondeo. ¿Y sabe dónde está el problema? En la ley de superintendencia de No, pensiones. tenemos la Si plata. hubiéramos tenido esa ley, el ahorro doméstico a largo plazo lo tenemos. El problema No, es no que podemos financia usar. el crédito de consumo de corto plazo. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley que regule esos fondos, la famosa ley que crea la superintendencia. yo te iba a de fondos decir de pensiones. cuál es la necesidad que tiene el sector de vivienda. Hoy me reuní con ellos, 220 millones de dólares para hacer 50.000 casas. ¿Sabes cuánta plata tiene IPS a la vista? No. 300 millones de dólares. Esa plata IPS va a necesitar en 20 años. ¿Por qué no presta? ¿Por qué no se genera un sistema? La ley no le permite hacer ese tipo, porque cada vez que hace algo novedoso en IPS, tenés un problema enorme hasta que te muera más o menos. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en cómo usar el ahorro a largo plazo que tenemos en esos procesos que dice el tema de la vivienda, que es fundamental, cambiar ¿Y tu quién se tiene cuota. que poner de acuerdo en el Parlamento? El Parlamento, Porque cambiar tiene que tu cambiar la ley, cuota ¿verdad? de La clase alquiler política, volvemos a lo mismo, los alquiler. partidos por políticos. el alquiler. ¿verdad? Pero ¿Y sabes cuál es? Cambias tu cuota de alquiler. En vez de pagar 2 millones de alquiler, vas a pagar 2 millones por tu casa. Es un negocio Pero redondo. el tema es los fondos, entonces. El fondeo. El fondeo, El sí, fondeo el fondeo. a 20 años, ¿verdad? ¿Y quién puede esperar 20 años? IPS Solamente puede esperar IPS 20 porque años. tiene también No, fondos todas las para- cajas, ¿no? Y todas las Solamente cajas, ¿verdad? todas Son, las cajas. Bueno, pero la son única 8. caja que No, es la tiene más grande, plata, pero mira, y yo es más quiero grande responder a tu IPS. pregunta, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos que partir del diagnóstico. Si tenemos mal diagnóstico, ¿verdad? Yo de repente digo, mira, quiero bajar unos kilos y tengo que reconocer que tengo triglicéridos, ácido úrico claro. alto. Entonces yo creo que parte de eso, ¿verdad? Y acá hay dos líneas de pensamiento, ¿verdad? En los economistas hablamos mucho de esto, decimos, no, nosotros tenemos que hablar de que las expectativas son positivas porque entonces le entusiasmamos a la gente. Pero el problema es que eso genera problemas de credibilidad. Si yo no soy genuino, entonces yo digo, hay una mala situación. Este año es un año malo. Y se repite algo que ya ocurrió en el año 2009 y el año 2012. Cae la agricultura, cae la economía. Entonces, hoy nosotros tenemos acumulados 7 meses consecutivos de caída de la actividad económica. 2 trimestres ya de que el PIB está cayendo. Sí. Sería ilógico pensar que con esos datos haya crecimiento este año. O sea, matemáticamente ya Es no va a haber. imposible. Entonces, tenemos que partir ya de eso. Hay una premisa. Sí. Este año no va a haber crecimiento económico. Hay una serie de factores que explican eso. Ajá. Esto está afectando a la recaudación. Entonces, el presupuesto, que es la ley más importante, va a ir en una situación muy difícil. El ministro tiene que presentar ahora a fin de mes. Y yo creo que parte de este acuerdo político tendría que ser aprobar el presupuesto a libro cerrado, porque no hay plata para distribuir. Porque si empezamos a abrir la discusión y van los ministros a contar todos sus problemas que sabemos que lo tienen, el ministro va a tener nuevamente un problema presupuestario el próximo año. Porque las recaudaciones están cayendo. ¿Por qué? Porque la economía está Y cayendo. bueno, ¿y qué hacemos para revertir y que, Entonces- y que las recaudaciones aumenten? ¿Qué hacemos? Bueno, primero que nada hay que aprobar un presupuesto realista. Lo que prepara Hacienda, que es un trabajo técnico, tiene que tener respaldo político. Hoy el Partido Colorado tiene ese poder, tiene 43 votos en diputados y no tiene una mayoría espera, propia. yo estoy de acuerdo en que tenemos que votar un presupuesto Pero un tema realista. concreto, Espera, pero un tema porque concreto, Mina, que quiero mencionar. Muy gráfico fue benigno. O sea, si vos tenés 5.000 millones para repartir, tenés que ver cómo repartir esos 5.000 millones. Y si la expectativa es de 7.500, son 2.500 millones más, sensacional, ¿verdad? Porque son necesidades reales, existentes. Pero no tengo la plata, ¿cómo reparto? Pero tiene que haber también un modo de eso, no solamente repartir lo que tenés, tenés que generar algo, o sea, generar no sé qué, pues ustedes son los entendidos para que haya mayor recaudación. Yo no sé si... ¿Y cómo si generar eso recaudación? es... Con la economía que se mueva. que la en la economía medida que vos se tenés una mueva y economía que se también mueva, ciertas genera más reformas recursos. tributarias, digamos, que no se terminan de completar Ya, jamás. la reforma tributaria ya se discutió, ya está, hay versión Senado, diputado, algo va a salir. Yo Algo va creo a que salir. cualquiera de las dos versiones es buena. Sí, pues, Entonces, sí, yo sí. creo que eso. Pero nosotros debemos Ahí enviar se- señales muy rápido en el ámbito sí, económico, justamente. con un respaldo político. El presupuesto es una medida económica de corto plazo que puede enviar una señal. Si nosotros en un mes, Sí, ya la sé, pero bicameral la señal es estudia que el miren que van a presupuesto, seguir tan mal como ahora. Esa es la señal, ¿entiendes? Porque voy a aprobarle un presupuesto que es de miseria. Yo te aseguro, Mina, que si el Sensacional Congreso... para la estabilidad. Yo No, te no, aseguro que si el insuficiente. Congreso... Ya hoy si- insuficiente. Si el Congreso aprueba un presupuesto que es realista y tiene recursos para ejecutarse, el sector privado se va a entusiasmar para el próximo año. El problema es que hoy el sector privado no está entusiasmado, está temeroso. Entonces, el sector público, que influye en un 10% de la inversión, está enviando lastimosamente, o sea, la clase política está enviando malas señales. Entonces, pongámonos de acuerdo
esta es una situación de crisis y no tenemos que tener problemas en decirlo. Hay razones, explicamos todas las razones, pero ahora, ¿qué hacemos hacia adelante? Claro, El eso. presupuesto, la ley de seguridad social que crea la Superintendencia de Pensiones, que nos va a permitir destrabar cerca de 3.000 millones de dólares para el financiamiento a largo plazo, para la inversión, para la industria, para la vivienda. Claro. O sea, puede poner No solamente a para la cientos de vivienda, miles de sino que para la personas. industria Yo también. te puse un ejemplo nomás Sí, lo que sí, está a la sí. vista. Así Claro. es. Entonces, hay herramientas, pero todas esas herramientas necesitan de un consenso político. Por eso yo insisto, Mina, esto que pasó el viernes y que pasó de vuelta hoy no es un tema menor, porque gran parte de los problemas que nosotros acarreamos estos últimos 12 meses tienen su origen ahí. Absolutamente. Ahí está el Así origen. es, Entonces, así es. pongámonos Una de parte acuerdo. importante, por lo menos, sí. Los políticos Sí. son muy avesados en negociaciones, en discusiones, pero quienes manejamos el área económica, acá el señor Amílcar, yo, tenemos que hacer muchas veces el trabajo argel y decir, señores, mientras ustedes se pelean, acá hay un país que está sufriendo. Entonces, yo ¿Qué creo iba a que decir, esa es nuestra Amílcar? gran Sí, responsabilidad. yo creo que los países son procesos de evolución y en diferentes etapas de su historia las tareas que se vuelven más importantes son diferentes. En una etapa anterior, más o menos entre el 2004, inicio del gobierno de Nicanor, hasta el 2014, ese fue el periodo, los 10 años que duró lo que denominamos el superciclo de los agronegocios. La gran tarea en Paraguay era ordenar la economía. Yo creo que lo hicimos bastante bien. Hoy Paraguay es un país que se destaca por sus equilibrios macro, por tener una ley de responsabilidad fiscal que ha sido respetada a lo largo de diferentes gobiernos, un Banco Central independiente, con una meta de inflación. Todo eso configura un ambiente, algo que yo digo ya en la época de la macro, Sí. en cierta manera creo que tenemos que ya cerrarla, dar ya eso como una conquista de la sociedad paraguaya, eso hay que cuidar, Así hay que eso no cuidar. hay que destruir, pero dicho eso yo creo que hay que inaugurar una nueva Así época que es. es la de la microeconomía. Sí. Creo que ahora el gran desafío que tiene Paraguay, por un lado el tema del fortalecimiento institucional que ojalá nos lleve hacia el grado de inversión, pero por otro lado creo que la gran tarea económica es más bien micro, la de articular, digamos, pequeñas medidas ya más específicas por sector, por empresa. Yo me imagino a un ministro de Industria y Comercio, por ejemplo, con un cuadernito recorriendo, hablando con todo el empresariado nacional, no solamente tratar de captar inversión extranjera, para salir afuera, sino también hacer eso a lo Así es, interno, ¿no? así es. Hablando con los empresarios, estimulándolos a invertir. Creo que la política crediticia es una política desaprovechada hasta ahora. Totalmente. Creo yo, para mi gusto, impulsaría muchísimo más la participación de la banca pública, el fondeo de esa banca pública Exacto. y el impulso, ¿no?, al desarrollo trabajando con el empresariado nacional. Vos podés juntar en un salón 500 empresarios y decirle, bueno, necesitamos como gobierno cada uno invierta por lo menos $1 millón este año, le vamos a apoyar con crédito. Ahí ya tenés 500 millones de dólares, el mismo presupuesto de lo que invierte el Estado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, creo que tenemos que entrar en eso, ¿no?, en la microeconomía. Estábamos hablando con Santiago hace rato, pequeñas medidas que estimulen la competitividad. Hay un sistema que vos conocés quizá, el CIPAP, que es el sistema de transferencias, que funciona en un horario limitado. Funciona creo que de 8:30 que abren los bancos 5. hasta las 5 de la tarde. Eso, de hecho, ya está todo preparado en el Banco Central, debería funcionar 24 horas. Son pequeñas medidas nomás que hay que tomar que le pueden ir agregando competitividad a la economía. El proyecto de eliminación de 3.0 al guaraní hace rato que está y no sé por qué no se impulsa. Y así, ¿verdad? Podemos buscar muchos ejemplos, la integración de bases de datos públicas para que el crédito sea más fluido, que la base de datos de identificaciones con las huellas digitales esté también disponible para el sistema financiero, la base de datos del IPS, para que cuando te van a dar un crédito no tenga que pedir tus famosos 6 últimos IVA, tu certificado de salario, etcétera, que todo eso ya los bancos accedan automáticamente, como ocurre en otros países, en Chile, por poner un ejemplo cercano. Todo tipo de medidas micro que van a ayudar, digamos, a volver más competitiva nuestra economía. Como te dije, un mayor acceso al crédito, medidas del sector inmobiliario que mencionaba el ministro Benigno López. Hace rato que están esperando la reglamentación para el acceso a los subsidios habitacionales. Así es. Sí. Eso le puede dar muchísimo impulso. Pero todo Y eso todas es son medidas cierto. micro. Pero todo eso es cierto, Amílcar. Pero el problema es que un ministro de Hacienda, que puede estar pensando eso en el equipo económico, con industria, con agricultura, al mismo tiempo tiene que estar atajando los penales que le sacan leyes o ñan de energía o la ley que iguala a los jubilados, el salario de los jubilados con los activos que va a desfondar el sector público. O sea, hay una serie de medidas y ahí vuelvo a insistir, capaz que ya cayendo en la repetición, pero es importante generar ese consenso político de la necesidad de trabajar en conjunto en leyes económicas que generen esa Claro, estabilidad. pero justamente, yo estoy de acuerdo en que hay que trabajar, digamos, el consenso sobre ciertas leyes, ¿verdad?, que van a ayudar a la economía. Pero ustedes, que son los economistas y los entendidos, tienen que poner a ver esas leyes en el tapete, ¿verdad?
O sea, por ejemplo, algo que para mí es obvio, ¿verdad? Es el sistema de crédito. O sea, Sí. si no hay un fondeo, ¿verdad? Importante. De la plata a largo plazo que tenemos, que es las cajas, ¿cómo se llama? Jubilatorias, digamos, ¿verdad? Bien controlado, bien establecido, ¿verdad? Y, por lo tanto, no haya créditos blandos y a largo plazo, ¿verdad? O sea, que sean... Obviamente imposible, porque yo quiero tener un proyecto de abrir, qué sé yo, una fábrica de detergentes, si me pongo ese ejemplo, ¿verdad? Y me dan créditos muy caros y a corto plazo, no me va a ser rentable. Pero al revés. hay una cosa como lo que están diciendo Santi y Amílcar, ¿verdad? Eso forma parte de todo lo que ya se hizo. O sea, mucho de lo que dice Amílcar está en ese estado embrionario, la integración de las bases de datos. Hay mucho que va a ir saliendo en el tiempo, pero no hay tampoco que ser muy, ¿cómo te iba a decir?, optimista de que así nomás vamos a salir, ¿verdad? O sea, si nosotros no hacemos las reformas estructurales que son las más antipáticas y que nadie quiere hacer, dentro de 15 años vamos a tener un problema. O sea, como él habló del superciclo que coincide con la institucionalidad del equipo económico, Banco Central, Hacienda. Eso mirando hacia atrás, eso tenemos que cuidar. Hacia adelante tenemos que hacer el mismo pacto en otros temas. Más allá de la micro, la reforma de la salud, la reforma de la educación. Sin educación no existimos, ¿verdad? Sabemos que todo va a cambiar en los próximos años y nuestra gente se sigue educando como en el siglo XIX. ¿Qué productividad va a tener la empresa Amílcar o la de Santi si no va a tener mano de obra calificada? Porque no va a entender qué pasa con la tecnología. La salud tenemos que empezar a darle una salud de calidad y este éxito económico generó una duplicación de la clase media, que son más exigentes, que son los que están en la calle. En el 2004 no pasaba esto. Pero yo, o sea, claro, tengo un pensamiento más pragmático y exactamente al revés. Yo creo que tenemos que hacer hincapié en las políticas de empleo, en la política económica, y eso te va a dar mejor salud, te va a dar... Pero no, empezar a que los niños se eduquen y sean todos harvarianos, etcétera. No, mientras tanto se pone de hambre. No o sea, hace falta que sea harvariano. Tenés que hacer las dos cosas. Tenés que hacer todo a la vez. Claro, pero hoy lo que hacer las sí dos ya cosas. necesitamos son medidas económicas para que la economía se mire, la gente tenga platita en el bolsillo. Y va a volver a tener. Eso, Va a volver y a paralelamente le va educando y todo esto, obviamente, para que no solamente tenga la platita, sino que progrese, ¿verdad? Pero sí o sí, las medidas económicas son las que faltan acá. Las medidas económicas son las que faltan. Sinceramente, el tema del crédito, el tema del crédito, pues, una la ley otra vez. comercialización en el agro para el pequeño y bajo... Pero, Mina, yo te voy a dar un ejemplo. El ministro hoy le puede convocar a los últimos ministros de los últimos 20 años y nos vamos a reunir todos y vamos a sentarnos en la mesa y discutir y algunos podemos tener algunas ideas, otros podrían tener otras ideas. Vos le ves a los ministros de Agricultura sentarse en la mesa todos juntos, vos le ves a los ministros de Educación sentándose todos juntos. Ese es el gran desafío. Porque acá lo que tenemos es un ministro de Educación, lo único que hace es atacar al ministro de Educación que estaba antes, o el ministro de Salud atacando al ministro de Salud que estaba antes, o al ministro de Agricultura atacando. O sea, yo creo que ese es el gran logro que tienen esas dos instituciones económicas, Banco Central y Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿cómo no podemos hacer para replicar eso mismo? Y señores, dejen de lado los egos, dejen de lado a ver quién hizo más, quién hizo menos, y estiremos todo. Y algunos van a colaborar más, otros van a colaborar menos, pero todos de alguna manera algo pueden colaborar dentro de la discusión de estas políticas, ¿verdad? Porque en industria y comercio, para mí, ese es uno de los grandes ejemplos. Es impresionante. ¿Por qué no se podrían hablar hoy el ministro Gustavo Leite con Liz Kramer? Ah, no, porque él es cartista. No, hizo muchísimo. 5 años tuvo Gustavo Leite. Para mí, uno de los ministros de industria más brillantes que hubo en el Paraguay. ¿Y por qué él no se puede sentar? ¿Por qué la ministra no le puede convocar a él y que puedan hablar del régimen automotor y otros temas? Tengo que ir a la pausa porque ya se nos fue el tiempo. Pero realmente acá se debe dar un diálogo nacional, no solamente para arreglar el Partido Colorado, que es la base, lo básico, porque efectivamente tiene que dar sustento y gobernabilidad a un gobierno, ¿verdad? Pero después tiene que haber ejes económicos, así famosos. ¿Cómo hacemos para que el crédito fluya, sea barato y a largo plazo? Bueno, tenemos que modificar tales y tales leyes. ¿Cómo hacemos para que la agricultura, el pequeño agricultor tenga más ingresos y no sea tan pobre? Bueno, tenemos que cerrar el círculo de asistencia técnica, crediticia y la comercialización. De nada te sirve hacerle producir a la gente si no sabe comercializar su producto, ¿verdad? Entonces, 2 o 3 ejes nomás, y no resolver todo porque es imposible resolver todo, pero 2 o 3 cosas que movilicen el día a día de la gente. Tengo que ir a la pausa, aunque sea 30
segundos, ministro, lo que quiera decirle No, a la población. agradecerte por la invitación, un gusto compartir el programa con ellos, espero que la audiencia haya escuchado algunas cosas importantes, que le dé esperanza de que esta foto va a pasar, que el año es muy difícil y que creemos que el año que viene va a ser un año mucho mejor. Santi. Tenemos un país maravilloso, Mina, y depende solamente de nosotros que nos vaya bien. Tenemos que ponernos de acuerdo, no hace falta que nos pongamos de acuerdo en todo, Claro. pero en algunas cosas tenemos que tratar de ponernos de acuerdo y tratar de avanzar, de que este país siga moviéndose hacia adelante. A veces puede ir un poco más hacia la derecha, hacia la izquierda, pero siempre hacia adelante, nunca para atrás. Y estoy seguro que los paraguayos vamos a encontrar la capacidad y la inteligencia para poder ayudar a la gente más necesitada. Amílcar. Es una excelente oportunidad para que las instituciones cumplan el rol que tienen que cumplir en un sistema democrático. Yo espero que hagan su trabajo, eso es lo que la ciudadanía, creo que gran parte de la ciudadanía está esperando, y que a partir de esto, bueno, se clarifique lo sucedido, podamos superar este inconveniente que estamos teniendo ahora, este ruido político que le hace mucho daño a la economía, porque genera también inquietud, ¿verdad? Un parate otra vez, cuando justo ya cuando nos íbamos a recuperar, cuando todo apuntaba que este segundo semestre mejor surge esto. Espero que se resuelva rápido, como dije, por las vías correspondientes, que se asignen las responsabilidades, que podamos dar vuelta a esta página y nuevamente retomar ese camino de crecimiento que creo que le espera a Paraguay, ¿verdad? Que el gobierno recupere la iniciativa política y de esa manera, bueno, encaremos un segundo semestre mejor, y creo que el año que viene, coincido con los compañeros acá en la mesa, que va a ser un mejor año. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para todos ustedes. Les espero, como siempre, de lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio 1000. Muy buenas noches.